Hola teonautas, he estado de vacaciones y he estado en la casa de mi madre. Mi madre vive en una cabaña fantástica y muy bonita. Por eso no he podido resistir la tentación de grabar el vídeo desde aquí para todos vosotros. Y hoy os voy a hablar de los dogmas de fe. Así que espero que estén preparados porque es un tema gordo, difícil, pero que lo vamos a explicar con la mayor facilidad posible. Sí, mi madre vive en una cabaña. Ish. Sube, sube. Y también estoy acompañado de la perra, que después os la enseñaré. Chuki, chuki, chuki. Por cierto, que algunas personas me han dicho que han tenido dificultades para suscribirse a mi canal, porque reciben los vídeos por WhatsApp y no pueden suscribirse. Si alguien quiere suscribirse o darle a la campanita para recibir las notificaciones de todos los vídeos que voy sacando, pues lo que tiene que hacer es entrar en el enlace azul. Cuando os mandan un vídeo por WhatsApp hay un enlace azul, pues entráis ahí y podéis acceder a YouTube. Justo debajo del vídeo tenéis un botón rojo que pone subscribe y ahí podéis suscribiros, y también una campanita que le podéis dar para recibir las notificaciones. Lo único que tenéis que hacer es entrar en el enlace azul. Bueno, y vamos con el tema, que hoy os quiero hablar de un tema muy importante, pero a la vez un poco complicado, que es el tema de los dogmas de la Iglesia. Esto viene no por nada, sino porque he estado haciendo un trabajo de la facultad y creo que puede resultaros útil, especialmente para todas aquellas personas que son cristianas, pero quieren serlo más, o hay ciertas cosas de la Iglesia que no entienden, o también para las personas que no son cristianas, pero querrían serlo. Lo que pasa es que muchas personas se encuentran con el obstáculo de que todos los dogmas de la Iglesia no los entienden o no los pueden aceptar o simplemente no creen en ellos. Primero vamos a aclarar lo que es un dogma. Un dogma son todas aquellas verdades de fe que la Iglesia ha definido. Es decir, los dogmas son el conjunto de creencias de la Iglesia Católica. Constituyen la manera concreta que cada iglesia tiene de confesar y predicar a Cristo. A ver, ejemplos de dogmas son, por ejemplo, que Jesús es Dios y hombre verdadero, o que Dios es Trinidad, por ejemplo. Así de fácil, o sea, son todos los artículos que están en el credo y los que la Iglesia ha ido definiendo de manera solemne. Eso es un dogma. Bueno, este es un tema gordo y complicado, así que cojan aire. Se acaba de salir la gallina. Vamos a partir de un ejemplo. Hay un dogma que es la ascensión de Cristo a los cielos, que está contenido dentro del credo. Pero hay mucha gente que dice que eso de que Jesús se elevó al cielo por encima de las nubes, que no se lo termina de creer. Y eso supone un obstáculo para que esas personas se conviertan al cristianismo. O eso de que el Papa sea infalible tampoco lo terminan de entender y no se lo creen. Y esto supone también un problema para aceptar el credo cristiano. Pero generalmente todas estas dudas de fe vienen de una triple confusión. Y es de lo que yo voy a hablar aquí. 3 cosas que hay que saber sobre los dogmas católicos para que nadie tenga problema en aceptarlos todos, porque eso es lo que hay que hacer, aceptarlos en su integridad, pero con estos 3 supuestos. Si alguno quiere una lista de los dogmas católicos, os lo dejo en la descripción. Yo creo que la gallina se quiere salir otra vez. Pero a lo mejor no se sale, sé que está haciendo como aspavientos por salirse. Lo primero que hay que saber en relación a la aceptación de los dogmas en su generalidad es que la fe es algo progresivo. La fe es un camino, no es algo que suceda inmediatamente, en un momento concreto. Porque a pesar de que haya personas que hayan tenido una experiencia de conversión muy fuerte, luego la aceptación de toda la doctrina cristiana puede venir de manera progresiva, porque no se puede entender todo en un día. Y este camino hay que tomárselo con tranquilidad. ¿Qué pasa? Sobre todo teniendo en cuenta que es el Espíritu Santo el que va haciendo este camino en nosotros, que no es resultado de una reflexión profunda o de una conversión moral o de nuestro propio esfuerzo, sino que es el Espíritu Santo el que lo hace en nosotros, y eso nos tiene que dar cierta tranquilidad. El Espíritu Santo nos va ayudando a comprender el mensaje de Jesús en su totalidad, que se conserva en la Iglesia Católica. Por eso, aunque haya uno o varios dogmas que no te creas o que no comprendas en su profundidad, no pasa nada, tienes que simplemente estar abierto a poder entender en un futuro esas verdades de fe. De hecho, el análisis crítico y la capacidad reflexiva es siempre muy importante en todos los procesos de fe. Tener dudas no es malo, porque tener fe no es no dudar, sino tener dudas cada vez más acertadas. No te agarres de la baranda, por favor. Lo segundo que hay que tener en cuenta de cara a los dogmas es que hay una diferencia entre la verdad en sí, en la que creemos, y la forma en la que esa verdad se ha ido enunciando a lo largo de la historia. Es decir, hay una diferencia entre las verdades de fe y el dogma, tal como ha sido redactado, porque ninguna definición humana puede agotar el misterio de Dios, y esto a mí personalmente me da mucha tranquilidad. A ver, vamos a volver al ejemplo de la ascensión de Cristo.
Alguno puede decir que, porque el credo dice que Jesús ascendió a los cielos y la palabra de la Escritura dice que ascendió por encima de las nubes, que uno puede pensar que Jesús históricamente ascendió a los cielos en plan Son Goku. Y eso pasa porque estamos confundiendo la forma en la que esa fe se ha expresado, tanto en las formulaciones dogmáticas como en la historia del arte en general, con lo que realmente sucedió. Y es que puede pasar que la verdad histórica sea mucho más profunda, mucho más sencilla y mucho más hermosa de lo que lo hemos representado. El problema cuando se confunde ciertas cosas es que pensamos que tenemos que creernos a la fuerza formas literarias o formas artísticas que representan lo que ha pasado. Pero es que incluso hasta los datos de la Sagrada Escritura son interpretaciones de la realidad. Y no solo eso, sino que nosotros también tenemos que interpretar la palabra de la Sagrada Escritura. De tal manera que estamos llegando a una interpretación de la interpretación. Y aunque esas cosas hayan sucedido históricamente, de la manera más profunda que una cosa puede suceder a nivel histórico, no siempre tiene por qué coincidir con las formulaciones en las que lo hemos encorsetado. No sé si me explico. O, por ejemplo, el caso de la anunciación del ángel a María. Los cristianos creemos que esto sucedió históricamente y que María recibió un mensaje de manos del ángel enviado por Dios para cumplir una misión extraordinaria en la tierra. Ahora, ¿cómo haya sucedido esto históricamente? Pues no tiene que ser un quebradero de cabeza para nosotros. De nuevo, nos vemos obligados a interpretar el dato bíblico. Pero si para ser cristiano hay que creer que el ángel se metió en la casa de María barriéndolo todo con las plumas de sus alas, pues chico, se hace un poco difícil. Porque estos acontecimientos históricos están contados de una manera figurada para dar una enseñanza, para reflejar de manera bella lo que realmente allí sucedió. Y esos son hechos que han sucedido realmente, que apuntan a verdades históricas profundísimas, pero que a lo mejor no sucedieron con el tinte mítico del que nosotros lo hemos revestido para poder entenderlo. A ver, alguno podría pensar que esta separación que estoy haciendo entre verdades de fe y dogma es una herejía. No es una herejía. Ya el propio Concilio Vaticano II tuvo esto en cuenta. El Papa Juan XXIII, al inaugurar el concilio, distinguió entre el depósito de la fe y el modo de enunciar la fe. Claro, cuando se propuso introducir esta distinción en algunos textos del concilio, algunos padres se le tiraron a la yugular, pero el secretario redactor respondió con contundencia: es necesario hacer esta distinción para que la fe sea siempre cuidadosamente conservada. Otro ejemplo típico es que si yo, para ser cristiano y creer en el dogma de que el mundo ha sido creado por Dios, tengo que entender que el mundo fue creado en 7 días, cuando ya está más que demostrado científicamente que sucedió en millones de años, pues entonces nunca me haría cristiano. Que ahora Date un Blog también ha hecho un vídeo en colaboración con SM Dani, que está muy bien, y que os invito a ver y lo dejo en la marquita que va a salir en alguno de los dos lados de mi vídeo. Lo tercero que tenemos que tener claro de cara a afrontar el credo de la Iglesia es que hay una jerarquía de verdades. Y esto es algo que también dice uno de los documentos del concilio, porque es verdad que todos los dogmas hay que creerlos y confesarlos en su integridad. De lo contrario estaríamos hablando de una fe a la carta en la que cada uno elige más o menos lo que le parece. No, no es así. Los dogmas hay que creerlos en su totalidad, pero teniendo en cuenta que hay una jerarquía de verdades. Es decir, que hay unos dogmas más importantes que otros, pero no por nada, sino porque algunos están más cerca del núcleo gordo de la fe y otros son consecuencia de estos dogmas fundamentales. Por ejemplo, un dogma fundamental es que Dios existe y que además interviene en la historia. Este dogma, que es quizá el núcleo fundamental de nuestra fe, es más importante que otros dogmas muy secundarios. Cuidado, la cámara. Por tanto, la fe no es algo monolítico, inflexible, como un bloque que nos cae sobre la cabeza del tamaño del catecismo, sino que hay una jerarquía, un orden, una armonía entre las distintas verdades de fe. Primero tenemos que acercarnos a la verdad de que Jesús es Dios para luego aceptar la maternidad divina de María. Y así, en una escala, hasta los dogmas más periféricos, que no es que sean opcionales, sino que son consecuencia de los dogmas primeros. Por eso, en todo progreso, todo camino de fe, tenemos que empezar apuntando hacia los dogmas nucleares. Y esto nos allana mucho el camino. Quiere decir que si una persona no comparte o no termina de entender o no termina de aceptar el dogma, por ejemplo, de la infalibilidad papal, no tiene por qué echarse para atrás a la hora de ser cristiano, sino que tiene que tener muy claro las 3 cosas que hemos dicho. Primero, que el acto de fe es algo progresivo. Segundo, que hay una diferencia entre los dogmas y las verdades de fe a la que apuntan. Y tercero, que hay una jerarquía de verdades. Y espero que esto os ayude para avanzar en vuestro camino de fe. Y si alguno tiene interés en que hablemos en alguno de los dogmas, como la ascensión de Jesús a los cielos o la infalibilidad papal,
pues lo dejáis en la caja de comentarios, también en YouTube. Y me ayuda mucho saber vuestra opinión, vuestras inquietudes, vuestras dudas para los siguientes vídeos que voy haciendo. Y Fara, ven. Ven. Oh Espíritu Santo, fuente de la verdad eterna, haz que llueva sobre nosotros la gracia de tus dones de ciencia y sabiduría, para que podamos entender el misterio de tu amor eterno. Te lo pedimos a ti, que sondeas y desbordas el universo como un río infinito de bondad. Amén.